Bueno, amigos, me he quedado igual de pillado que vosotros aquí con la charla de los amigos. Yo voy a intentar hacer algo un poco más... no sé, es que me tengo que recuperar primero. Curiosamente, yo voy a hacer un poco un resumen de sus posiciones. Me voy a referir también a ellos. Estoy bastante de acuerdo, quizá, en muchas de las cosas que han dicho sobre la autoría. Me voy a referir también un poco a ellos en la exposición que voy a hacer. Yo voy a hablar también un poco de mi experiencia como autor audiovisual. Yo me dedico a hacer películas. Yo vivo o vivía de hacer películas, hago documentales. Vivía de hacer documentales para televisión, que es una cosa que ha desaparecido. Yo como amador también me encuentro entre dos mundos. Y antes me ganaba el pan haciendo documentales de temas sociales y políticos para la tele, que es una cosa que ha dejado de existir, ¿no? Entonces pues estoy reinventándome y buscándome la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues os voy a intentar contar un poco el cacao que tengo en torno a la autoría, porque tengo un cacao importante. Los que estáis en la clase de Raúl, creo que os pasaron os habéis leído unos papeles de Foucault y de... ¿Y de quién? Walter Benjamin. Y de Walter Benjamin, exacto, me los pasaron a mí también, me los intenté leer, digo yo, vale. Y bueno, entonces, digamos que os voy a hablar quizá con un lenguaje un tanto distinto. Bueno, la última película que he hecho yo es esta de Copiad Malditos, que es una película sobre propiedad intelectual y que se llama Copiad Malditos. Entonces yo esta presentación y mi vida en general la he hecho un poco copiando. Y de hecho, yo creo que el tema de la autoría tiene mucho que ver con copiar, como ha dicho antes Javier, ¿no? Aquí todo lo aprendemos a hacer copiando. Y toda autoría tiene mucho que ver con copiar, porque yo no creo en la historia esta de que te da un rayo y tú de repente te pones allí y creas algo de la nada, sino aquí todo lo tenemos de influencias y todo lo tenemos remezclando. Cosas que hemos vivido, cosas que hemos sentido, cosas que hemos consumido, ¿no? Después entraré un poco más en eso. Entonces yo lo que me he dedicado ha sido a hacer dos cosas, ¿no? Una cosa es ir buscando por ahí definiciones de qué es lo que es la autoría. Me he ido a los sitios más de referencia y más importantes y a otros un tanto más alternativos. Al final he intentado yo aportar lo que pienso yo que es la autoría, que es lo que quizás se suponía que teníamos que venir a esta mesa, ¿no? A contar qué es lo que pensamos nosotros, qué es lo que entendemos nosotros que es la autoría. Y bueno, también os contaré unas pequeñas historitas por el medio, voy a poner un par de vídeos también. Y también a contaros un poco pues, de Javier y Amador pues, como dos autores importantes, dos intelectuales del siglo XX. Y también los compararemos pues, con el señor Benjamin y el señor Foucault. Bueno, primera referencia, la RAE, claro, que además Raúl la mencionó antes. Y entonces, pues bueno, yo lo primero que hago para saber qué es una palabra, irme a la RAE, amigos, que es lo que tenemos que hacer todos los españoles de bien. Entonces, bueno, aquí tenemos las definiciones que él dijo antes. Yo últimamente me quedo con la número 5, en Derecho Penal, que está muy de moda, sobre todo aquí en Madrid cuando sales a la calle. Pero bueno, básicamente eso, persona que es causa de algo, persona que inventa algo. La número 3, persona que ha hecho alguna obra científica, literaria o artística, como veremos después, es la que más se ajusta quizá al concepto que todos tenemos en la cabeza y el que se ajusta a la ley de propiedad intelectual y a lo que entendemos como la autoría creativa, ¿no? De la persona que crea algo en el ámbito de las artes, ¿no? Que es lo que más se nos viene a la cabeza cuando pensamos en la palabra autor. La número 4 yo ni la conocía, que era la persona que llevaba las cuentas en una obra de teatro. Hoy en día no hay cuentas, amigos, en las compañías de teatro, porque no hay cuentas, no hay teatro. Y como os digo, la 5, el derecho penal, pues esa no la podemos ir aprendiendo porque nos toca a todos. Después me he ido a la Wikipedia, amigos, porque yo como buen adolescente hay que mirar la Wikipedia. Entonces, aquí hay cosas que me han interesado. Me ha interesado que, bueno, básicamente vuelve a contar lo mismo que en el otro, pero aquí ya empieza a contarte que en la crítica moderna ya se cuestiona el concepto de autor, ya que afirma que cualquier obra se crea colectivamente, tanto por parte de quien la origina por primera vez como por parte de quienes la interpretan. Con lo cual ya estamos viendo que esa especie de autoría de la persona que lo hace, él es el autor, se empieza a poner en cuestión. Con lo cual ya empiezo a sentirme cómodo. Ya se empieza a esa especie de autoría dura, de yo me lo invento, yo soy el autor, se empieza a poner en cuestión y ya me empieza a gustar. Y una cosa que también me encanta son los links, esto que hay abajo. Véase también autoridad, autor-autoridad, que me resulta interesante, y originalidad, que esto es súper importante. Que después vamos a hablar quizá un poquito del tema este de la originalidad en la autoría. Y seguimos un poco. Bueno, y aquí, amigos, tenemos el primer ejemplo que os voy a poner un poco de la autoría, ¿no? Esto intento ilustrar un poco lo que es el paso del paleolítico al neolítico, creo. Probablemente me equivoque con los términos, pero bueno, tomar un poco como ejemplo, ¿no? Esto es lo siguiente. Esto resulta que en el Paleolítico había unos señores que se dieron cuenta que podían tallar piedras y con eso pues podían matar bichitos y comer y hacer sus movidas y tal.
Y en unas colonias de verano se juntaron con otros señores que resulta que pulían la piedra. Y entonces copiaron ese conocimiento y se dieron cuenta pues que podían matar mejor los bichitos, curtir las piedras, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces copiaron la autoría de los señores que sabían pulir esas piedras y mejoraron ese conocimiento y entonces pues ya podían matar mejor a los bichitos y tal. Digamos que fue una de las primeras copias de conocimiento de la historia. Y desde entonces, os pongo esto pues, como un ejemplo, digamos, de esa copia, de esa autoría, desde entonces todo ha funcionado igual. Todo ha funcionado igual. Desde que se copió este desarrollo tecnológico, tanto en la literatura, en las cuestiones, digamos, creativas y artísticas, como en todo, toda la vida ha funcionado así. Javier lo ha dicho. La copia es la génesis del conocimiento. ¿Y sabéis cuál es una de las últimas copias? ¿O sabéis cuál es uno, digamos, de los últimos procesos exactamente iguales que esto? Y a ver si en la próxima diapositiva no me he equivocado. Exactamente, amigos, esto. El Samsung y el Apple. O sea, esta movida que estamos viendo aquí, esta guerra de patentes que hay por todo el mundo, en Estados Unidos, Apple contra Samsung, que si no sé qué, que si en Corea un juicio, en Estados Unidos otro, 20 millones de dólares, no sé qué, es exactamente lo mismo que esto. Es lo mismo. Es lo mismo. Son desarrollos tecnológicos que se copian, que no sé qué. Y es la tecnología, la vida, la ciencia, la humanidad que avanza porque se están copiando. Ya sé cómo funciona esto. Uy, ¿seguimos? Aquí. Bueno, aquí hay una cosa que me ha encantado. Yo seguía metiendo ahí autor en el Google y tal. Y una cosa que hago de vez en cuando es buscar la etimología de las palabras, que es una cosa que me encanta, ¿no? Y entonces llegué a un diccionario etimológico chileno, no me preguntéis cómo, fue curioso, pero encontré la definición esta que es que me encantaba. Y si os leéis el primer párrafo, pone: la palabra autor viene del latín auctor, que significa fuente, instigador o promotor. Autor viene de augere, aumentar, agrandar o mejorar. Así que un autor no tiene que crear nada, solo tiene que perfeccionar algo que ya existía y luego promoverlo. Carita sonriente. Esto a mí ya me empieza a molar. Y tiene mucho que ver pues, con lo que yo creo, efectivamente. Y también con el concepto de mediación, que después voy a hablar yo también un poco, ¿no? Nosotros los autores en realidad lo que hacemos es tomar las cosas que hay por ahí, cosas que hemos visto. Por supuesto, darle nuestro toque personal, eso también está así, efectivamente. Yo cuando hago una película, no es que, no sé, tampoco soy como un tío con una carretilla en un almacén, que voy cogiendo cosas de ahí, las empaqueto como el tío del IKEA que reparte los muebles, las meto de crédito. No, yo le doy mi toque personal. Pero es que mi toque personal quizás es ordenarlas, las cajas del IKEA, pintarlas de azul. Vale, pero es que esas cajas las ha puesto alguien ahí, ¿no? Entonces, yo estoy muy de acuerdo con esta definición, ¿no? De verdad que no es que yo me venga un rayo y yo las cajas del IKEA las saque de ningún lado. Esas cajas del IKEA existen. Alguien las ha puesto ahí, alguien las ha diseñado. Entonces a mí ya os digo, me encanta la definición esta. Soy súper fan y la voy a poner en todas mis presentaciones. Yo de hable lo que hable, voy a poner esta presentación siempre, o sea, la diapositiva esta. Seguimos. Hombre, aquí tenemos al amigo Balta y al amigo Foucault, que son pues los de los textos tan sesudos que os digo que he sido incapaz de leerme, ¿para qué mentir? Yo es que, amigos, tengo el bachillerato y, bueno... Pero yo, como he dicho, son dos grandes intelectuales del siglo XX, estamos todos de acuerdo. Yo a Foucault lo he leído un poco por unos textos que tenía sobre la cárcel y el panópticum y tal. Y a Walter Benjamin he leído un poco cuando escribía sobre radio y algunos tipos de cosas, pero bueno, hace muchos años. Pero yo os quería hablar en realidad de otros dos grandes intelectuales del siglo XX que tenemos aquí. Y además, amigos, también podemos ver que... Vamos a ver. O sea, en el tema gafapasta y mirada intensa, yo creo que empatamos. Y, amigos, en el tema pelazo, le damos un baño que te cagas. O sea, en el tema pelazo ganamos. O sea, que yo creo que podemos competir. Y, bueno, un poco en serio ahora, yo a los dos señores de abajo los conozco bastante. Y yo os quería hablar un poco del tema autoría. ¿Cómo entienden ellos la autoría? O cómo, mejor dicho, cómo entiendo yo que entienden ellos la autoría en sus tareas. Yo los conozco ellos, entonces los conozco ellos además como de dos formas, ¿no? De una forma, digamos, que conozco su trabajo como de fuera y también he hecho cosas con ellos juntos, ¿no? Entonces me gustaría un poco, desde esos dos niveles, hablar un poco de lo que ellos hacen. Después ellos quizás me corregirán o me tirarán cosas o cualquier tipo de, no sé, de actividad, pero me parece interesante. Entonces, pues bueno, voy a proceder a contaros un poco. Aquí están, tremendo pelazo. Vamos a empezar quizá un poco con Javier, ¿no? Bueno, Javier es abogado, es experto en Internet, en propiedad intelectual. Javier hace muchas cosas, pero una cosa que me encanta es el tema de los procedimientos libres, ¿no? Y es que Javier, gran parte de su conocimiento en propiedad intelectual, él lo pone a disposición de todo el mundo en su página de Internet.
Tú puedes meterte en su página de internet y gran parte de su conocimiento, como digo, en tema de propiedad intelectual, está allí libre para que tú te lo descargues. ¿Qué significa esto? Significa que si tú eres un abogado de Badajoz y un abogado de mercantil y tú tienes allí un problema de propiedad intelectual, de web de enlaces, lo que sea y tal, y tú no eres experto en propiedad intelectual, tú puedes meterte allí y todo su conocimiento, o gran parte de su conocimiento, tú lo puedes aprovechar y te descargas resoluciones. O sea, su experiencia él la va colgando allí. Junto con otra red de abogados van discutiendo cosas, el que tiene un éxito lo mejora y todo ese conocimiento está liberado. Eso es una autoría compartida y todo ese conocimiento se va poniendo en la red y se va mejorando, se distribuye ese conocimiento, ¿no? Es lo que se llaman los procedimientos libres. Ahora está también con el proyecto Kelsen, con otro tipo de cosas, pero bueno, todo basado en liberar ese conocimiento. No es el concepto tradicional de esa especie de autoría donde yo digamos que hago mi manual con mis conocimientos y, no sé, vendo mi libro a 70 euros jurídico con pastas súper gordas que se colocan en una estantería o yo qué sé, le pongo un copyright. No es precisamente eso, ¿no? Me parece como súper interesante. Entonces, bueno, yo es una cosa que recomendaría ver y, bueno, me parece como súper útil. Aquí tenéis la web, derecho-altointernet.org. Bueno, me parece interesante ver. Además, bueno, tiene mucho que ver también con todos estos temas de copyleft y de apertura y de compartir. Y estos, digamos, ecosistemas o estos sistemas en los que nos sentimos cómodos, por lo menos yo creo las 4 personas en las que estamos aquí haciendo la ponencia, yo creo que nos movemos en estos ámbitos o compartimos estas aguas, ¿no? Después, de una forma un poco más personal, en la película que yo hice, Javier pues era uno de los entrevistados y tal, pero además, digamos que él me ayudó, me hizo la asesoría legal de la película. Y os resumo, Copiad Malditos en una película donde la tesis era, yo quiero hacer una película, queremos hacer un documental y el documental colgarlo en internet, para que todo el que quiera se lo pueda descargar. Pero queremos hacerlo de una forma legal y que eso no genere ningún tipo de hecho de autor ni ningún coste, ¿no? Simplemente hacer una película normal, colgarla en internet y que quien quiera le dé un botón y se la pueda descargar. Pero como os digo, que no genere ningún coste para la página que lo aloje, ni queremos renunciar a derechos de autor y tal. Pero queremos hacerlo con todos los papeles, porque hacerlo es muy fácil. Yo hago un vídeo, lo cuelgo en internet y se descarga. No, pero hacerlo de verdad. Y es de una complicación extrema. Javier nos diseñó este diagrama, que era como todos los pasos legales que teníamos que dar. Amigos, yo con este diagrama tuve pesadillas como 6 meses de mi vida, o sea. Fue realmente terrible, tuvimos que llegar a la derecha, al final lo conseguimos de milagro, pero bueno, o sea, con lo cual yo le estoy eternamente agradecido por haberme aterrado 6 meses, pero bueno, digamos que consiguió, o sea, gracias a él conseguimos aclararnos todo lo que teníamos que hacer para poder hacer la película, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es un poco la anécdota personal con él, ¿no? Así que aquí lo tenéis. No dejéis de mirar lo que hace, es muy interesante. Y nada, derechointernet.org. Volvemos un momento aquí a otra definición, la de la ley de propiedad intelectual, que esta es la que se supone que si entendemos el tema de la autoría desde el punto de vista, yo creo que la autoría yo también la veo más allá que lo que es la creación artística, por llamarlo así, ¿no? Pero supongo que cuando hablamos de autoría, lo primero que entendemos, lo primero que se nos viene a la cabeza es eso, es la creación artística. Pues bueno, la ley de propiedad intelectual, que es lo que lo regula. Y entonces, ¿qué viene aquí? Pues eso, en el título 2, sujeto, objeto, contenido, no sé qué, ¿quién es autor? La persona natural que crea alguna obra literaria, artística o científica. Después esto sería hasta el infinito. Están las obras en colaboración, obra colectiva, obra compuesta, independiente, no sé qué. Bueno, había pensado traer como varias páginas de esto, pero si queréis mirároslo. Yo personalmente, amigos, que he hecho una película sobre esto hace 2 años y que se supone que me entero de estos temas, yo todavía no sé muy bien una película qué tipo de obra es. Esto es de una complejidad extrema. En España tenemos ahora mismo una ley que creo que es del año 96, que es el texto refundido de la ley de propiedad intelectual. Son unas leyes absolutamente complejas, son unas leyes que gran parte de toda la base jurídica de las leyes no es que sean del siglo XX, sino que están basadas en textos del siglo XIX. Son unas leyes que no sirven en la era de Internet y, bueno, básicamente no funcionan. Pues bueno, según esta ley, el autor es la persona natural de este tipo de obras, ¿no? Hay que diferenciarlo también de la propiedad industrial. Por ejemplo, hay otro tipo de diseños mecánicos y tal que son patentes, serían patentes o cuestiones farmacéuticas, ¿no? Pero bueno, esto es lo que dice la ley de propiedad intelectual, que es un autor. Así que seguimos. Hombre, y aquí llegamos a Amador. Amador tiene su editorial, que es Acuarela Libros. Él es una editorial pequeñita, él edita una serie de textos y él edita con licencias Creative Commons. ¿Qué significa eso? Que sus libros se pueden copiar. ¡Oh! Yo creo que la gente de Planeta y este tipo de editoriales no lo comprenden y se quedan súper pillados, pero bueno,
Él entiende que sus libros se pueden copiar, así se difunden más y hay una serie de ventajas. Él usa este tipo de licencias llamadas Creative Commons, que bueno, que hace 10 años nadie sabía lo que era, ahora están como de moda, todo el mundo empieza a saber qué es lo que es. Este sistema de licencias se ha estandarizado un poco y aquí el que no sepa qué es lo que es, urgentemente, cuando acabe esta charla, debería meterse en Internet y mirarlo, porque es una cosa que os va a hacer falta en vuestra vida y para vuestros trabajos académicos tenéis que usarlo. Bueno, qué vehemencia, por favor. Yo creo que deberíais de usarlo, deberíais de enteraros qué es lo que es, porque os sirve para proteger vuestro trabajo. Y bueno, tiene la pequeña editorial donde edita estos libros. Amador también, bueno, tiene una trayectoria política, ha participado en distintos grupos. Esto que veis aquí de la cena contra el miedo, que en realidad se llama la cena del miedo, es una especie de gira que hizo de un texto totalmente inspirador, de una cena en la que participó con la ministra Sinde, y que fue, para mí personalmente, fue un texto absolutamente inspirador, que le escribió de la experiencia que tuvo en la cena esa que participó, ¿no? Bueno, es también una anécdota, pero un texto grandioso que deberíais de buscarlo y leeroslo, ¿no? Donde él relata pues, la experiencia que tuvo, también en torno a propiedad intelectual, que es una cosa también que nos une un poco a todos, este camino en estas aguas de propiedad intelectual que tiene que ver con la autoría, ¿no? También. Y aquí abajo tenemos el blog de Público, ¿no? Amador ha estado estos años escribiendo en Público, pero, bueno, Público sabéis que primero pues, la edición en papel desapareció, cambió la propiedad de la edición digital y pues ha pasado esto. A ver. Ups. Resulta que pues Amador ha ido a Nuevas Aguas, que es al diario.es, que es un diario nuevo que hay, y Amador ha acabado ahí, en un blog que se llama Interferencias. Interferencias significa cuando dos ondas se mezclan y crean una onda nueva o no sé qué. Y ahí además ha pasado algo súper gracioso, que es esto. De repente he aparecido yo, amigos, que me he colado. Estoy con Amador en este blog y os cuento un poco de esto, aparte de hacer como super promo y eso, para explicaros un poco cómo nos planteamos la autoría de este blog, ¿no? Amador y yo, como ya creo que habéis comprendido, somos gente súper distinta. Amador es como 7 veces más listo que yo, lee libros, yo salgo a la calle con la cámara. Entonces, bueno, Amador y yo nos conocimos además en Acampada Sol, ¿no? Nos conocimos en Acampada Sol, sabíamos quiénes éramos, yo sabía quién era él sabía quién era yo, nos conocíamos, nos movemos en los mismos círculos, y entonces nos encontramos en Acampada Sol y nos dedicamos a pasear por allí y a comentar. Y nos gustó la experiencia, escribimos una pieza junto en Público, después nos empezamos a ver, a frecuentar, lo que sea. Y entonces ahora, bueno, tuvimos la oportunidad de quedar en este blog y hemos quedado como para hacer cosas juntos y hacer cosas con los demás. Amador siempre deriva su trabajo, que es ayudar a pensar a los demás. Y yo tengo muchas ganas de que él me ayude a pensar a mí, porque a mí me vienen que me ayuden a pensar, como ya os habréis dado cuenta. Entonces la idea en este blog que tenemos es, nosotros vamos yo voy a hacer mis piezas, que son unas piezas más audiovisuales, de hacer vídeos, él va a escribir sus textos, pero también vamos a mezclarnos, vamos a hacer cosas juntas, vamos a experimentar, vamos a traer gente, y es que a nosotros la autoría nos la pela un poco. O sea, nosotros lo que queremos es que pasen cosas interesantes, ¿no? El que esté su nombre, que esté mi nombre y tal, nos da igual, queremos hacer interferencias. O sea, queremos mezclarnos él y yo, pero también queremos mezclarnos en el diario. O sea, también queremos hackear el diario.es. Como él decía que hacía en Público, que él estaba allí poniendo su huevo de Alien, pues esto es un poco. Y esperemos que Ignacio Escolar no esté viendo este streaming. Pero nosotros queremos meternos en este diario, que lo lee gente que habitualmente quizá no nos lea a nosotros, porque, amigos, todos somos de la cúpula. O sea, quiero decir, aquí somos de la cúpula del 15M. Esperemos que la policía tampoco esté viendo este streaming. Pero queremos aprovechar estar aquí para llegar a gente a la que no llegamos normalmente. Y también para probar esta nueva forma de hacer cosas, ¿no? Mezclarnos, ver qué pasa, no lo sé. No, yo lo entiendo así, no sé. ¿Sí, ¿tienes algo que agregar? No. Bueno, seguimos. Entonces, bueno, pues esto es Amador. Bueno, amigos, y aquí llegamos a los amigos de los niños. Javier de la Cueva se le ha movido la ceja. No, bueno, esto la verdad que es un poco redundante ponerlo, porque hemos visto antes que decía la ley de propiedad intelectual, que era la autoría, y como todos sabemos, y si no yo os lo cuento, la ley de propiedad intelectual se hizo al dictado de esta gente, entre otros. Pero bueno, vamos a ver qué dice la Sociedad General de Autores, que es la autoría. Y es interesante, veréis que tiene cierto interés, creo. Lo vamos a ver además un poco a 2 niveles. Primero, este es al nivel de apuntarte. Cuando tú te apuntas a la Sociedad General de Autores, y yo he escogido la Sociedad General de Autores porque yo soy cineasta, entonces yo, de apuntarme a una entidad de gestión, me tocaría esta. Hay 8 entidades de gestión, tú tienes que apuntar según la que te toque, según el sector en el que tú tengas tu tarea creativa. Si eres cineasta, puedes escoger entre 2, Sky o Dama, pero yo qué sé, si tú eres, por ejemplo, intérprete musical, te toca una. Si tú eres escultor, te toca una, no puedes escoger, ¿no? Entonces, bueno, pues tú aquí tienes que decir qué es lo que eres.
haces música electrónica, o escribes poesía, o haces cortometrajes. Entonces, pues no sé, supongo que según las GAE, tú eres un autor si haces música pop rock o si haces música tradicional. Pero de luego, como hagas, yo qué sé, como hagas música súper rara o música hardcore o no sé qué, no eres autor. Porque aquí no hay cuadrito, o sea que la cosa es un poco complicada. Poesía, sketch, como, no sé, artes escénicas, como hagas performance no sé qué, tampoco eres autor. No lo sé, pero bueno, supongo que según las GAE, ser autor debe ser los cuadraditos de su formulario de inscripción. No lo sé. Por otra parte, también supongo que lo importante de la Sociedad General de Autores, o lo que importa a los autores, o no lo que importa, pero lo que afecta a los autores es cómo reparte el dinero de los derechos de autor, ¿no? Y entonces aquí en este caso me he ido al ejemplo de los audiovisuales, ¿no? ¿Cómo considera las GAE, cómo reparte la Sociedad General de Autores los derechos de autor? A los autores de un largometraje, de una película, de un producto audiovisual. Bueno, pues la Sociedad General de Autor decide que los autores de una película los reparte así. La Sociedad General de Autor decide que de un largometraje, de un producto audiovisual, el director es 25% del autor. Se lleva el 25% del dinero. El guionista, el 50%. Y además lo divide en tres. En la idea, el argumento y el guión. Y el músico, el 25% de la autoría. O sea que según la Sociedad General de Autores, a la hora de repartir los derechos, el autor de una película son esos 3, o esos 6, o esos 5, o yo qué sé. No sé, se puede estar de acuerdo o no se puede estar de acuerdo. Ahora enseguida os hablaré de lo que entiendo yo que es el autor de una película, que es a lo que yo me dedico. Pero bueno, eso es así. Pero claro, yo me empiezo a preguntar, yo no estoy de acuerdo con esto, claro, pero me empiezo a preguntar, ¿qué pasa con esta gente? ¿Qué pasa con un director de fotografía? ¿Qué pasa con un montador? ¿Qué pasa con un figurinista? Esa gente no son autores de una película. ¿Qué pasa si el guión es muy malo? Porque voy a poner un ejemplo así al azar. ¿Cómo se llama la película esa? 2 metros sobre tierra o no sé qué. Por poner un ejemplo aleatorio. Esa creo que tiene un guión relativamente malo. ¿Cómo se llama la guionista? Ángeles, no me acuerdo. O sea, bueno, os quiero decir, arbitrariamente resulta que, por lo visto, según la Sociedad General de Autores, el autor de una película es esto. Y si eres un director de fotografía, aunque sea José Luis Alcaine o aunque sea el Más Máquina, no eres autor. Bueno, vale. Pues esto es lo que hay, amigos. Y aquí os cuento yo, de esta forma tan gráfica, cómo entiendo yo lo que es hacer cine. Yo voy a empezar, cuando digo la palabra creador, yo como que me hago pequeñito. Yo soy un autor, yo no soy un creador, yo no invento nada. Y yo lo de hacer cine, yo me veo como un artesano y siempre pienso en un cestero. Yo, sí, sin duda, como os digo, y vuelvo al ejemplo de las cajas del IKEA, yo hago algo creativo, ¿no? Yo además hago películas pequeñitas, ¿no? Yo no hago películas con 100 personas. Hago documentales pequeñitos, somos 3 o 4 personas. A mí para hacer mis películas me hace falta mucho tiempo. Sin duda hay una labor creativa y una labor artística, claro, pero nosotros lo que más hacemos es levantarnos temprano, cargar peso, juntar dinero. O sea, nos pasamos la mayor parte del tiempo de hacer cine o de hacer películas o hacer documentalitos, como en mi caso, es buscar dinero y ganarte la confianza de gente, en mi caso, que es hacer documentales. Entonces, yo, como os digo, lo veo como una labor artesanal. Yo no soy un artista, no sé qué, no, yo soy un artesano. Y después, con este bonito gráfico aquí de Google Images, es lo que decía de la labor de mediación. En las películas más grandes y tal, un director de cine de verdad que se encarga de una especie de gestión de personal y de gestión de egos cuando tienes actores y tal. Entonces sí, tú tienes una labor artística y lo que tú quieras, pero es una labor también de toreo. O sea, estás allí toreando gente y tal, que es lo que decía Amador un poco, es mediar. Es mediar, es mover gente, es... joder, no sé, es como organizar un universo, es como mantener el equilibrio de planetas, es algo así. Entonces es como yo veo la autoría, ¿no? Además yo es que lo de la autoría, el concepto de autoría dura, que además creo que ahora viene una diapo de eso, si no me equivoco. A ver, bueno, perdón, ahora viene la de la academia, que esto, os quiero hablar de esto. Bueno, lo que os decía entonces, ¿no? Para mí, el hacer cine, la dirección de cine, como lo llamáis, yo lo veo como ser un artesano. Y aquí es donde viene pues, mi concepto de autoría, ¿no? Yo soy director de una película, claro. Yo he hecho Copias de Malditos, claro. La he hecho bastante solo. Éramos un equipo pequeño. Yo la he pensado, la he dirigido, la he grabado, la he no sé qué tal. Pero esa película la hemos hecho entre mucha gente. Entre Javier de la Cueva, que está aquí.
Y entre el señor de las GAE, que no nos quería dar la entrevista y al final nos la dio, ese señor también es coautor de la película, pues si no nos da la entrevista acaba de otra forma. O sea que, es más, esa película también la hemos hecho entre todos vosotros, que gracias a vuestros impuestos y vuestros IBIs y los de vuestros padres, vuestras retenciones y tal, se ha podido producir esa película, porque si no, no estaría en Radio y Televisión Española, ¿no? O sea que, de cierta forma, yo creo en ese tipo de autoría blanda o autoría compartida, por decirlo así. Seguimos un poco y vamos aquí al tema de la academia. Esto no he dejado de poder, o sea, no debería haberlo puesto, pero es que se me escapan estas diapositivas siempre. Esto que veis aquí yo creo que es el estado de la academia, que está más o menos así. Entonces, bueno, esto es simplemente una pequeña reflexión y era para lo que os decía antes, de lo de las licencias y tal. Tenéis que enteraros del tema de las licencias y tenéis que proteger vuestro trabajo. Y es para reflexionar de cómo es la autoría. Cuando vosotros acabáis vuestras carreras, os metáis en un departamento, empecéis a investigar y tal, ¿ahí cómo funciona la autoría? ¿Os lo habéis parado a pensar o no? Tú te metes en un equipo de investigación, te metes a hacer una tesis y tal. ¿Eso de la autoría cómo va? De repente hay un catedrático que pasa no sé qué y se publica y tal. Pues empezar a enteraros, de verdad. Empezar a enteraros, porque es que esto lo están viendo gente importante, este streaming, ¿no? O sea, te roban tu trabajo, pero como unos campeones. O sea, que los que estáis en la academia, vosotros que estáis aquí, y muchos de vosotros, supongo, o algunos de vosotros, continuaréis en la universidad, continuaréis en este tipo de cosas, iros enterando y aprender a proteger vuestro trabajo. Porque la academia, tal como funciona ahora, yo entiendo que no funciona bien. Y tenéis que aprender a proteger vuestro trabajo y aprender a cambiar las reglas. Para eso las licencias Creative Commons son muy útiles y, sobre todo, empezar a exigir vuestros derechos, ¿no? Y cuando haya equipos de investigación, cuando haya trabajo, cuando haya no sé qué, simplemente aclarar las cosas y proteger vuestro trabajo y exigir vuestros créditos. Esto es como las pelis. ¿Que yo hago el guión? Pues que salga en el guión. ¿Que yo hago actor secundario? Que salga de actor secundario, ¿no? Entonces, bueno, era una pequeña reflexión y además que me encantó la diapositiva esta de las arañas. Quería ponerla. Yo es que soy muy de poner diapositivas que me gustan. Bueno, y lo de las musas. Y aquí, bueno, ya voy acabando. Esto es lo que os decía de la creatividad. Yo no creo en esto. Yo no creo que tú... Lo de las musas, ¿no? Voy a hacer una película sobre propiedad intelectual. Me tiro en mi terraza allí y de repente me viene un rayo. ¡Wow! Esto no es así. Esto no es así. Yo voy a hacer una película sobre propiedad intelectual y ¿qué es lo que hago? Me meto en Google y pongo propiedad intelectual y me salen 14 documentales que ya se han hecho y 7 películas y 8 textos de Javier y no sé qué y el David Bravo hablando de no sé cuánto y Teddy Bautista y no sé cuánto y me lo miro todo y me lo estudio y no sé qué y es que es así y son influencias que uno tiene, ¿no? Y es como funciona. O sea, esto de las musas yo personalmente no me lo creo. También es verdad que quizá lo que es la cinematografía o lo que es la producción visual es un arte, iba a decir, sí. Es un arte más colectivo y yo no puedo hacer una película solo, ¿no? Y hay un guionista, hay un músico, no sé qué, vale. Pero que, no sé, a lo mejor es una persona que haga poesía, como es el caso aquí de Becker, funciona de otra forma, ¿no? Pero Becker seguro que leía mucha poesía. Amador, por ejemplo, sacó en su blog una pieza de una amiga suya, ¿no? La que contaba cómo Quevedo, no sé quién, se dedicaba a traducir poesía, ¿no? O a traducir piezas, ¿no? Como en el siglo de oro había muchos autores que lo que hacían eran traducir poesía de otros idiomas y las publicaban como ellos, como unos campeones. O sea que no sé. Y por cierto, amigos, que cuando metí musas en el Google, salió esto. O sea que yo que estoy un poco viejuno ya, porque esto me salió como en la 4ª página. Digo, voy a buscar una cosa de musas. Y va y me sale esto. O sea, esto es un desastre. Entonces, bueno, ya vamos a ir acabando. Para mí, ¿qué es lo que es un autor? Ya. Y esto lo digo muy humildemente, porque yo, en fin... Pues mira, lo que os decía, para mí un autor es un poco esto, que es lo que llevo haciendo toda mi vida desde que tengo 3 años y estoy delante de la tele, después un poco delante de los libros, afortunadamente, y más afortunadamente delante de la red ahora y delante de un ordenador. Pues un autor son estas dos cosas. Primero, lo de Give Back, que he buscado, por cierto, el gráfico más cutre que he encontrado de la Casa de la Pradera. Bueno, hoy en día se diría de Justin Bieber, supongo. Un poco estas dos cosas, devolver y compartir igual. Este símbolo es uno de los símbolos de las licencias Creative Commons. Compartir igual significa un poco como obligar a que sigan usando tu licencia. Es un poco difícil de explicar, pero a ver si lo entiendo. Bueno, lo de devolver está claro, ¿no? Yo tomo cosas de la sociedad, o sea, yo me influencio de cosas y yo robo y yo copio, pero a mí que me roben y que me copien, básicamente, o sea. Y lo de compartir igual es que yo... es un poco el mismo concepto, pero en torno a las licencias, ¿no? Yo no voy a usar copyright, sino yo voy a usar una licencia donde tú puedes copiar mi obra, pero tú la puedes copiar
a condición de que tú la tuya la puedas copiar también. Bueno, es básicamente lo mismo. No le prestéis atención, básicamente. Devolver y obligado a devolver. Copia mi obra, pero si la copias, tienes que obligar a copiar la tuya. O sea, básicamente, digamos, sería la traslación al mundo de la licencia del devolver, ¿no? Devolver y obligar a devolver o algo así. A mí es la partícula de licencias que más me gusta. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que es un autor? Pues para mí un autor es alguien que vive, alguien que observa, que experimenta, que comparte, que crea, que toma, que devuelve. Alguien que aporta, que enriquece, alguien que construye, alguien que participa. Alguien como todos nosotros, que es lo que dijo Javier, todos somos autores, ¿no? Así que esto es lo que yo creo. Y para acabar del todo, quería poneros un vídeo. Ah, perdón, había puesto esta aquí, mi diapositiva política, nunca falla. Muy brevemente, amigos. El 15M. El 15M desde el punto de vista de la autoría. Yo el 15M, ya os he dicho que somos de la cúpula, no es ningún secreto. Yo siempre lo defino como una rebelión copyleft. Y os lo cuento brevemente los dos sentidos de la palabra. Primero, rebelión, en el sentido que revolución es una palabra que conocemos, pero rebelión es un concepto que está aceptado como una revuelta legítima, ¿no? En la Carta de los Derechos del Hombre se reconoce el derecho de rebelión, y es que si tú tienes un gobierno que está elegido, digamos, democráticamente, pero que no se comporta de una manera legítima, tú tienes derecho a rebelarte contra ese gobierno, que es la situación que yo entiendo que está pasando. Por lo cual yo entiendo que esta revuelta o estas acciones que estamos haciendo, como acampar en la Puerta del Sol, son legítimas. Entonces yo siempre uso rebelión. Y copyleft en el sentido que nosotros, en el 15M, en el sentido amplio de la palabra, sea lo que fuere, que yo todavía no sé lo que es el 15M, no solo estamos haciendo cosas, sino que todo lo que hacemos lo documentamos, lo ponemos en Internet y lo compartimos. Y todo con una autoría compartida. En el 15M no tenemos líderes. Y eso es interesante, porque significa que no tenemos autoría. El no tener líderes significa que no tenemos autoría. Tenemos esa autoría diluida. Entonces no hay autores. Y pensar un poco en eso. Y además uno de los grandes éxitos de esto que estamos haciendo. Y es que no hay autoría. La autoría de todos y todas. No voy a empezar con el rollo de todos y todas. Pero pensar un poco en eso, ¿no? Yo creo que una de las grandes fuerzas que tenemos, una de las grandes cosas que está funcionando y está descolocando del 15M, es esa no autoría que hay. Y ya con esto acabo. Y os voy a poner un vídeo para que acabéis. Esta película, supongo que la conoceréis, Kill Bill. ¿La conocéis todos más o menos? Bueno, es una película de Tarantino, de esta de lucha y tal. Esta película está absolutamente llena de referencias, homenajes, está llena de copia. O sea, esta película tiene a lo mejor 150 planos, secuencias y tal, que son copias exactas de otras películas. Con lo cual se supone que es una película poco original, ¿no? O sea, tiene como trocitos claramente fusilados de otras obras, ¿no? Entonces, yo ahora os voy a poner una pequeña secuencia de 1 minuto de otra película, que os aseguro que la secuencia que os voy a poner es una secuencia absolutamente original. O sea, es una secuencia que el guionista que la pensó y el director que la realizó, os aseguro que a ese tío sí que le vino la luz. Estaba una tarde en su terraza, le vino el rayo, lo escribió ahí, y os aseguro que es absolutamente original. Y simplemente para enseñaros, y nos reímos un poco probablemente, que lo original no tiene por qué ser necesariamente lo mejor. Y a veces la copia mola, y más las de Tarantino. Entonces voy a poner un poco el vídeo ese, y aquí lo dejamos con esto. Ups, lo tiro todo. A ver si soy capaz. Y funciona. ¿No se oye? Este es el del otro día. Ese es tu primer otro día, ¿no? Bueno, ya está. Bueno, ya.